Buenos días o buenas tardes. Somos el equipo encargado del tema del papel del fisioterapeuta ante el niño y el anciano maltratado. Nuestro equipo está conformado por Fabiola de Los Ángeles Amayo Burgos y por mí, Jessica Moreno Cobo. Como les comentaba, nuestro tema es el papel del fisioterapeuta ante el niño y el anciano maltratado. Entonces, ¿qué papel va a tener un fisioterapeuta ante un niño? Pues generalmente cuando un niño, pues desde pequeño, de meses, acude al área de terapia física, va a ser mayormente por un retraso o un déficit en el desarrollo psicomotor. Entonces, ¿qué área se va a atender con esto? Pues se va a atender la estimulación temprana. Entonces, ¿qué es la estimulación temprana? Bueno, pues esta va a ser la atención que se le va a dar al niño en las primeras etapas de su vida, es decir, desde el momento en el que nace, pues ya se va teniendo un desarrollo de ciertas habilidades motoras o psicomotoras. Entonces, si el niño pues no llega a nacer como que a término, o sea, llega a nacer antes de tiempo, ya sea a los 6, 7, 8 meses, este desarrollo psicomotor se va a ver afectado de una u otra forma. A diferencia de un niño que sí haya cumplido pues su edad completa de gestación, ¿no? Entonces, es decir, si el niño a término a los 3 4 meses ya presenta control cefálico, el niño que nació pues antes de tiempo, a los 3 4 meses, no va a presentar este control cefálico, sino más adelante. Entonces, ¿de qué manera entra el fisioterapeuta? Pues estimulando a que el niño, pues en el caso del control cefálico, pues pueda desarrollar estabilidad, ¿no? Entre otras. Entonces, como dice aquí, con el objetivo de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades físicas, intelectuales y psicosociales. Bueno, vamos con los antecedentes. Primero vamos a hablar sobre los antecedentes en general, como la historia desde el inicio de la estimulación temprana. Después vamos a enfocarnos un poquito más a México, que pues es donde nos concierne como tal. Entonces, nos dice que en el siglo XX inicia de forma masiva en Inglaterra y Suecia. Bueno, pues estos fueron lugares en los que comenzó la estimulación temprana, aunque no se conocía con este nombre como tal, pero fue básicamente nada más de niños sordos en primera infancia y de ahí pues se fue desarrollando más a niños con diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, pues más adelante en otros lugares de América Latina también, como Uruguay o Perú, se fue dando a conocer este tipo de estimulación temprana y más adelante, como a eso de 1959, se estableció por primera vez en la Declaración de los Derechos de los Niños el primer documento escrito en el que se establecía que la estimulación temprana era como un derecho o que eh, el niño que tuviera algún impedimento o algún déficit en el desarrollo era necesario que fuera llevado a cuidados especiales o a la estimulación temprana, ¿no? Esto fue, como les digo, en la Declaración de los Derechos de los Niños, en su principio número 5, en el que nos dice que pues el niño físicamente impedido o que tenga algún otro impedimento social debe recibir esta atención, el tratamiento, la educación o cuidados especiales según lo requiera pues su caso, ¿no? Entonces, de ahí en México, en 1974, surgió la estimulación temprana con el psicólogo Emilio Rivas, que de hecho fue más que nada la estimulación temprana en cuanto al lenguaje. Ya para el 2002 en México, la Secretaría de Salud crea lineamientos técnicos de la estimulación temprana, ya empezó a ser más enfocado a distintas áreas del desarrollo del niño. Y pues actualmente la estimulación temprana pues ha ido pues evolucionando tanto integralmente como pues de que sea igualitaria, ¿no? Tanto niños como niñas puedan recibir esta atención y que no simplemente sea para niños que tengan un déficit en el desarrollo, sino como les mencionaba anteriormente, con el objetivo de potenciar todas estas habilidades que el niño va desarrollando, ¿no? Bueno, aquí nos dice que la estimulación temprana va a estar dirigida a niños con déficit en su desarrollo. Principalmente sí, porque eh, cuando pues los padres pues tienen un hijo, generalmente no es como que siempre piensen como de, ah, pues vamos a llevar a nuestro niño a que
pues recibe estimulación temprana, ¿no? A que pueda desarrollar mejor sus habilidades, ¿no? Que se pueda desenvolver mucho mejor, ¿no? Sino que es más cuando ven que el niño presenta algún déficit en este desarrollo, cuando el niño, pues no sé, no puede gatear a tiempo, cuando generalmente gatear no, porque los padres simplemente es como que si ya se sienta y luego se para, se dan por bien servidos, ¿no? Aunque pues no debemos ignorar que el gateo es una parte bastante importante en cuanto al desarrollo del niño, ¿no? Para más adelante la coordinación de la marcha. Sin embargo, los padres que llegan a notar que su hijo tiene algún déficit, pues es cuando lo llevan, ¿no? O sea, lo llevan al médico y ya, pues el médico generalmente los refiere con un fisioterapeuta para que reciba esta atención de estimulación temprana. Entonces, por eso se nos dice que está mayormente dirigida a niños con déficit en el desarrollo. Y bueno, la estimulación temprana, ¿qué áreas abarca, no? Pues va a ser generalmente la de la motricidad gruesa, la motricidad fina, el lenguaje y la parte socioafectiva, ¿no? Eh, en cuanto a la motricidad gruesa y la motricidad fina, pues van a ser los tipos de prensiones, las pinzas. En cuanto al lenguaje, pues que el niño pues se pueda desarrollar mejor al momento de hablar o de entender las cosas, articular bien las palabras. Y en cuanto a lo socioafectivo, pues que pueda pues convivir mejor con otros niños o que él mismo pueda expresar lo que siente o lo que quiere como tal. Fundamentos y objetivos de la estimulación temprana. Bueno, pues como les he estado mencionando, el objetivo principal va a ser que el niño resuelva problemáticas que intervengan con las inteligencias afectivas. ¿Cuáles van a ser? Pues estos van a ser la observación, la atención, la repetición, las coordinaciones, los distintos tipos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces va a ser necesario estimular los procedimientos que tengan que ver con estas áreas, porque, bueno, pues recordemos que los niños, o sea, desde pequeños, siempre van a ser como esponjas, ¿no? O sea, los niños van a aprender mediante la observación, el prestarle atención a lo que están haciendo y la repetición de las cosas. Entonces, mientras nosotros, los fisioterapeutas, más estimulemos estas áreas, más tenemos oportunidad de desarrollar al máximo todas estas habilidades. Y pues, ¿en qué más se va a basar pues la estimulación temprana? Pues la observación del desarrollo manipulativo. De hecho, son dos tipos de observaciones que más adelante les voy a explicar. Se va a basar también en la evaluación del tipo de aprensión y los planes de patrones de presentes, o sea, los que estén presentes en cuanto a la edad del niño, su edad, tanto la que se presenta desde el momento de su nacimiento como de su edad corregida, ¿no? Y también se va a basar en cuanto a escalas, inventarios, test, normatividades, que pues van a ser utilizados para examinar el nivel de desarrollo. De esto también se va a hablar un poquito más a fondo más adelante. También va a tener como fin pues la mayor funcionalidad posible del niño, pues eso también se lo he mencionado ya bastante hace rato. Y pues va a ser necesario el conocimiento del desarrollo motor, el aprendizaje y observar deficiencias. Esto va a ser mediante las escalas y los test. O sea, nosotros necesitamos saber desde qué punto el niño está teniendo este déficit, ¿no? O sea, qué desarrollo motor es el que está retrasado para nosotros poder abordar pues más específicamente a partir de ahí y todos los demás momentos del desarrollo que siguen, ¿no? Entonces el abordaje fisioterapéutico pues mayormente va a ser mediante movilizaciones o estiramientos y generalmente va a ser de manera, en cuanto al niño ya es un poquito más grande, de manera lúdica, ¿no? Esto para que el niño no se aburra o no lo vea como como una terapia como tal, ¿no? Sino que como jugar y pues generalmente la técnica más utilizada y la que más funciona es la técnica BOBAT. Bueno, pues ahora vamos con la valoración fisioterapéutica. Bueno, la fisioterapia, pues va a abarcar, la fisioterapia en cuanto a la estimulación temprana va a abarcar la valoración del tratamiento y el seguimiento del niño desde que nace hasta los 6 años de edad, ¿no? Son los momentos en los que nuestro desarrollo psicomotor pues sigue ocurriendo. Entonces, la principal función del fisioterapeuta pues va a ser evaluar las capacidades y las dificultades funcionales del niño siguiendo el marco de la CIF. Entonces, mediante la valoración fisioterapéutica, que va a ser lo más fundamental en cuanto a esta valoración, pues va a ser la observación, es la herramienta que más vamos a utilizar como en todo tipo de pacientes, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dividir en dos observaciones, como les mencionaba anteriormente, la observación del desarrollo neuromotor y la observación del desarrollo manipulativo. ¿De qué nos habla la observación del desarrollo neuromotor? Bueno, pues este va a valorar las reacciones posturales, las reacciones de equilibrio, las reacciones de defensa, los reflejos como tal, ¿no?
Entonces, aquí también se va a valorar el control cefálico del niño con respecto al tronco, las rotaciones sobre su eje corporal y pues el desarrollo motor en general, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser este tipo de valoración? Pues nos vamos a encontrar que lo vamos a valorar de cefálico a caudal, es decir, primero vamos a checar lo que es el control cefálico, si el niño está teniendo un buen control cefálico, de ahí el control de tronco, como se mencionaba, con respecto también al control cefálico, es decir, si la cabeza se mueve a un lado, hacia dónde rota el cuerpo, o si es capaz de que si el niño está volteando para este lado, su cuerpo también se pueda mover en bloque. Bueno, eso también dependiendo de la edad, ¿no? Más adelante es la sedestación, estimular la sedestación para que pueda pasar a la bipedestación y de la bipedestación tener una marcha pues normal, ¿no? Una marcha adecuada y una correcta coordinación de equilibrio. ¿Y cuál es el otro tipo de observación? Es la observación del desarrollo manipulativo, es decir, vamos a evaluar o vamos a observar todos los tipos de presión, la presión palmar, la presión plantar, la pinza, tanto la fina como la gruesa, y la coordinación bimanual o también la coordinación ojo-mano. Y ahora pasamos a a los tests, perdón, que son los que nos van a ayudar a determinar pues en qué etapa del desarrollo se encuentra pues nuestro pacientito. Entonces, ¿qué escalas vamos a encontrar mayormente o cuáles son las más importantes? Bueno, todas son importantes, pero generalmente las más utilizadas son el Infanip, la escala de Eddy, la escala de Denver y el currículum de Carolina. Entonces, pues para no entrar más a fondo, simplemente vamos a hablar de pues qué valora cada una, ¿no? El Infanip simplemente va a valorar el desarrollo neurológico normal o anormal del niño. Eh, la escala de Eddy, bueno, esta es una herramienta de tamizaje que está diseñada y validada para la detección de todos los problemas del desarrollo neuromotor en niños que sean menores de 5 años. Y pues este de acá es un ejemplo de cómo lo evalúa, que es mediante un semáforo. De hecho, es como que la escala más, como más divertida porque es como por semáforos, o sea, la más fácil de evaluar. Bueno, eso siento yo. Y tenemos la escala de Denver, que esta nos va a valorar el desarrollo psicomotor del niño de acuerdo a la edad que esté presentando el niño, que es esta que está aquí, que ya la hemos visto anteriormente, es pues aquí en estos cuadritos nos habla principalmente de qué es lo que debe hacer el niño a tal edad. Entonces, si nuestro niño no se presenta a 6 meses, vamos a trazar una línea y todo lo que quede en la línea es lo que nuestro paciente debe presentar y si pues no lo está realizando, pues trabajar pues en cuanto a eso, ¿no? Y por último el currículum de Carolina, que ese nos va a permitir elaborar o adaptar los ejercicios para los niños que tengan ya sea limitaciones visuales, auditivas o motoras, de acuerdo a las necesidades específicas que requiera pues cada niño. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre el maltrato en el adulto mayor. Bueno, en el maltrato en el adulto mayor, bueno, este se cree que por ser viejo, pues obviamente está en un periodo de vulnerabilidad pues en la vida y en que los adultos mayores constituyen un grupo pues de que están expuestos a mayores riesgos, ya que ellos obviamente necesitan pues de cuidados especiales, de asistencia médica, en legal y social. Y bueno, el maltrato el del adulto mayor pues no es un hecho nuevo, sino que ha ocurrido siempre en todos los tiempos. Antes en las tribus pues solían abandonar a los adultos mayores cuando ellos ya no eran pues capaces de sostenerse por sí mismos. Y bueno, también se cree que con frecuencia los familiares y los cuidadores de los adultos mayores son aquellos que pues más generan el maltrato hacia los adultos mayores. Bueno, J.P. Buchanan opta por la siguiente definición del maltrato adulto mayor, que es la coacción física o psíquica ejercida sobre una persona. Y bueno, él nos divide en la violencia sobre el adulto mayor en dos aspectos, que es la negligencia o el abandono, que pues es no atender las necesidades de la persona pues adulto mayor, tanto a un nivel físico, psíquico, afectivo o espiritual. Y el maltrato, que pues obviamente va a ser un daño puede ser un daño a la salud o el bienestar de la persona adulta mayor. Y bueno, se cree que el maltrato puede ser un reflejo
de resentimiento y de ira de los cuidadores o de la familia por atender pues obviamente las necesidades pues del adulto mayor que es incapaz pues de realizar sus propias tareas y también puede ser el reflejo de una familia pues obviamente con conflictos sobre el adulto mayor y bueno de esta también puede ser de una sociedad que no está que no proporciona los medios para hacerle frente a este maltrato que sufren los adultos mayores. Tenemos que existen varios tipos de maltrato, iniciando por el maltrato físico, que pues obviamente este es un acto de violencia que va a producir daño físico pues al adulto mayor, como son los golpes. Y bueno, estas situaciones se van a incrementar cuando pues las víctimas son personas obesas que permanecen pues postrados en una cama, que están dementizados o que simplemente tienen enfermedades crónicas que los incapacitan de manera física o mental. Y también obviamente va a ser por parte de los cuidadores y sobre todo de la familia y que ellos por ejemplo sean personas alcohólicas, drogadictas, etcétera. Y bueno, también tenemos el maltrato psicológico, que pues obviamente al considerarse al adulto mayor una persona débil, pues de esta manera bueno, la familia o los cuidadores o sea, practican esta violencia eh, para controlar y manejar a las personas pues adultos mayores, chantajeándolos. Y también tenemos el maltrato económico en el cual pues mayormente se da por la familia, las cuales pues desapoderan a los adultos mayores de todos sus bienes y obviamente de su dinero. Y en el maltrato institucional, bueno, pues obviamente sabemos que las instituciones se consideran autoritarias y democráticas, pero pues obviamente sin embargo o sea, el maltrato al adulto mayor se da siempre tanto por parte del personal profesional como del administrativo. Y obviamente esto va a aumentar, se va a agravar cuando pues obviamente los adultos mayores son internados en instituciones geriátricas, porque obviamente sufren impacto de lo que es la marginación y en desarraigo social, que, que en esta pues obviamente los trabajadores no están capacitados para reaccionar a este tipo de población, de cómo atender a los adultos mayores. Y obviamente ellos se creen que tienen un hecho pues obviamente de poder y no de servicio al adulto mayor. También tenemos que el decidir por el adulto mayor y no con él le va a producir un deterioro grave obviamente en su calidad de vida, y esto se va a convertir en abuso y maltrato. Y bueno, tenemos que proponer objetivos de difusión en la cual pues obviamente se hable de esta problemática, en la cual se tenga estrategias de educación, concientización y prevención. Y bueno, sobre todo en la concientización, que tenemos que tener en cuenta que si todo mejora para los adultos mayores hoy, pues obviamente es una mejora para todos nosotros, ya que tarde o temprano nosotros también vamos a llegar a esa etapa de la vida. Y bueno, también cuando tenemos la sospecha de que el adulto mayor pues está siendo maltratado, tenemos que tener pautas para realizar la entrevista. Esta entrevista se va a realizar con el paciente solo y con el cuidador, y tenemos que analizar los cambios de actitud que tenga el adulto mayor con la presencia del cuidador. Tenemos que darle obviamente confianza y que para que el adulto mayor pues le sea de fácil expresión pues sus sentimientos, que nos pueda confiar por el problema por el cual está pasando.
y también es importante hablar con un lenguaje claro y sencillo para que él nos pueda entender y de esta manera nos pueda comentar y platicar sobre el problema por el cual esté pasando. Y bueno, para esto tenemos que la Asociación Médica Americana nos va a sugerir pues realizarle 5 preguntas al adulto mayor cuando sospechamos de que él está siendo maltratado. Y bueno, estas preguntas son que si alguien le ha hecho daño en su casa, que si tiene miedo de alguna de las personas que vive con él, que si le han amenazado, que si le han obligado a firmar en documentos que no entiende, o que si alguien le ha puesto dificultades para que pues pueda valerse por sí mismo. Y bueno, la Canadian Task Force sugiere añadir otras 4 preguntas, además de las anteriores, que estas son que si alguien lo ha tocado sin su consentimiento, que si alguien le ha obligado a hacer cosas en contra de su voluntad, y que si alguien ha tomado cosas que le pertenecen sin su permiso, y que si se encuentra solo pues a menudo. Y bueno, las recomendaciones para nosotros los profesionales, tenemos que estar alerta ante la posibilidad del maltrato a los adultos mayores, identificar qué riesgos existen, los factores de riesgo, la vulnerabilidad, investigar si existen señales de alerta de que el adulto mayor está siendo pues maltratado, y intervenir modificando factores de riesgo cuando pues obviamente esta no sea posible, y cuando una vez que nosotros tengamos diagnosticado el maltrato, tenemos que poner en marcha pues estrategias en actuación en contra de la víctima y el agresor, y que esta obviamente para que pueda tener una solución pues obviamente el problema del adulto mayor, ¿no? O sea, del maltrato que pues está sufriendo. Y para esto nosotros únicamente lo que tenemos que hacer, en lo que nos compete hacer para abordar esta situación, es contactar a trabajo social, y obviamente ellos se van a encargar de investigar más a fondo la situación y el cómo pueden ayudar al adulto mayor que está siendo maltratado. Y ya por último, nosotros tenemos que registrar este dato en nuestra historia clínica.